Buenos días a todos los asistentes a estas terceras jornadas de análisis de la conducta organizadas por el Instituto ITEMA de Madrid. Y gracias en especial a María Jesús Froxán, que fue la persona que amablemente me invitó a Copresencias Editorial a que estuviera en esta mesa redonda maravillosa de editoriales. Y gracias por ese pequeño espacio para poder difundir libros como Dios manda en la psicología, libros alejados de los 40 principales de la psicología, libros críticos, rigurosos, etc. Quiero saludar a mis compañeros virtualmente, aunque sea de mesa redonda, tanto a Miguel Valenzuela de Sala Ediciones y al que va a presentar, a Andrés García y su libro, y a Carlos Bernabé y colaboradores del proyecto editorial de Émora Psicología. Gracias y bienvenidos a esta mesa. Y bueno, como sé que la hora que es, imagino que estáis cansados, que acerca la hora de comer, que lleváis 2 días de jornadas, espero que estén siendo provechosas y que las estéis exprimiendo a tope. Pues vamos a intentar hacer esto de manera muy fluida, muy dinámica, muy rápida para no cansaros. Pues se nos ocurrió la idea de atrapar virtualmente a la persona que os voy a presentar ahora, que es el autor de uno de los libros más bonitos de la editorial Copresencias, Conducta Verbal de Skinner, de Vicente Pérez. Bueno, y antes de dar paso a Vicente, permitidme, por favor, una brevísima presentación de nuestro invitado de hoy. Vicente Pérez nace en Sevilla en el año 76, cursa sus estudios en las universidades de Huelva y Sevilla y se doctora en psicología en la UNED. Es miembro fundador de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, SABEC, profesor titular de la asignatura Psicología del Aprendizaje en la UNED y miembro del equipo docente de diversos másteres, tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en ITECOC o en terapias de tercera generación, el máster en Ítaca. Autor de muchísimos artículos publicados en revistas científicas y de libros como Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional de 2005, Fundamentos de Psicología de 2011 o Psicología del Aprendizaje de 2014. Y el libro que nos va a presentar Vicente, que como ya sabéis va a ser el Conducta Verbal de Skinner, pues una breve sinopsis que el mismo Vicente incorporó en la contraportada del libro. Decía así: en 1957 el psicólogo estadounidense B.F. Skinner publicó su obra Verbal Behavior, que representó un hito importante no solo en el análisis del comportamiento como disciplina, sino también en el estudio psicológico del lenguaje y de los fenómenos complejos en general. Sin embargo, a pesar de la solidez, la ambición y el rigor del texto de Skinner, fue ampliamente criticado, obviado. Ya conocéis la polémica con Chomsky y demás. Algunos críticos argumentaron que las teorías de Skinner ignoraban la complejidad del lenguaje y su capacidad para expresar pensamientos abstractos y complejos, o que era demasiado mecanicista y reduccionista, y que no tomaba en cuenta aspectos importantes del desarrollo humano como la creatividad o la subjetividad. Bueno, pues de todo esto y de mucho más nos hablará Vicente en esta brevísima entrevista. Y yo le voy a proponer a Vicente que la primera parte de la entrevista, que serán una serie de preguntas de contestación amplia, donde él podrá explayarse, pero le voy a pedir en una segunda parte de la entrevista una serie de respuestas telegráficas a preguntas que formulemos, de manera que en un par de frases pueda contestar a las preguntas. Así que nada, sin más, pasamos ahora sí a presentar a Vicente Pérez, verdadero protagonista de este espacio de Copresencias Editorial. Adelante, Vicente. ¿Qué pasó, Vicente, para que el libro apareciera, bueno, o permaneciera, mejor dicho, enterrado durante tanto tiempo, durante 3 décadas, como tú comentas, tanto para analista de la conducta como efectivamente, para otros fuera del paradigma conductista? Pues probablemente hay muchos factores a tener en cuenta a ese respecto. El primero de ellos, no porque sea el más relevante desde mi punto de vista, pero por empezar por algunos,
probablemente sea lo distinto de esta obra respecto a el resto de artículos y libros que había escrito el propio Skinner. Es una obra que no está tan apoyada en datos experimentales, sino que es un ejercicio en gran medida deductivo, y que, por tanto, a pesar de ser una propuesta en cierta medida teórica, con muy buenas bases dentro de las leyes del comportamiento que en ese momento se conocían y ya tenían, pues, una evidencia empírica muy robusta, pues a pesar de ello no dejaba de tener un cierto carácter, pues eso, teórico, deductivo, podríamos decirlo así. Después es un tema que, en el momento en el que surgió, sí es cierto que para la propia comunidad conductista no representaba una manera fácil de generar productividad científica, productividad investigadora. Era difícil de llevar al laboratorio, o por lo menos difícil en términos relativos, en comparación, pues, con otros libros como el programa de reforzamiento u otros trabajos de Skinner, o en solitario, en colaboración. Y eso también hizo que, de alguna forma, no tuviese la atención que tenían otros trabajos suyos dentro de la propia comunidad conductista, como decía. Y obviamente también sufrió los efectos de la revolución cognitiva que se estaba dando en ese momento, y digamos, el interés de esa revolución cognitiva, o más bien de la gente que se había escrito a ella, de buscar un punto fácilmente atacable, por lo menos desde la perspectiva de ellos, a la perspectiva psicológica que en ese momento era la imperante, ¿no? Que era el análisis de comportamiento. Y claro, tomaron el libro de Skinner, bastante más alejado, insisto, de cuestiones directamente relacionadas con los datos que vienen de la experimentación, pues, como un enemigo desde su punto de vista fácil de atacar, y a través de él, pues, extender ese ataque al resto del análisis del comportamiento. Ujú. Ahí va mi Sí. segunda pregunta, que venía a colación de lo que estás diciendo ahora, Vicente, que según tú, en tu opinión, ¿qué fue lo que históricamente hablando hizo que conducta verbal se upara al lugar que realmente le correspondía? Bueno, en términos básicos, probablemente, en términos básicos me refiero, sí, de investigación básica, el hecho de que los estudios analítico-conductuales no se limitasen al uso de animales no humanos en entornos altamente controlados, ¿no? Que obviamente se seguían haciendo, y mucho, y se siguen haciendo, bueno, cada vez menos por el tema de las restricciones, pero bueno, no voy a meterme en ese tema, pero el caso, quiero decir, cada vez más difícil trabajar con animales no humanos. Pero sí es cierto que en el último cuarto del siglo XX empezaron a proliferar muchísima investigación básica con metodologías que permitían un amplio control de variables extrañas, bueno, que funcionalmente no se distinguían tanto de la experimentación con animales no humanos. Y obviamente eso dio pie también a poner a prueba este tipo de planteamientos que ponía Skinner en su libro 20 años atrás o 25 años atrás. El hecho de ir comprobando experimentalmente que efectivamente todas estas deducciones que había hecho Skinner se cumplían experimentalmente, obviamente motivó a otros muchos investigadores a asumir el estudio experimental de la conducta verbal como su línea de investigación, ¿no? Y también empezaron incluso a desarrollarse revistas que estaban dedicadas exclusivamente a eso, Ujú. y que obviamente eso también, pues, pues, refuerza e incentiva a seguir estudiando sobre esas líneas, porque ya hay no solamente revistas, entre comillas, generalistas, a las que puedes enviar tus artículos, sino revistas
especializadas en análisis conductual de el lenguaje, ¿no? De la conducta verbal. Después, en el ámbito de la aplicada, también hubo un poquito más tarde, probablemente ya casi llegando a finales del siglo XX, en la década de los 90, también se produjo un desarrollo de tecnología que estaba directamente fundamentada no solamente en los estudios experimentales que ya estaban sobre la mesa, sino incluso de comprobar por ellos mismos, en investigación aplicada, pues algunos de los supuestos principalmente relacionados con el itinerario, digamos, el desarrollo de la adquisición de conducta verbal y también una cuestión muy importante que todavía incluso es una línea de investigación abierta en el tema de la independencia funcional de las operantes verbales que había planteado Skinner en la taxonomía, ¿no? Que se describe en su libro. Porque esto tenía especial relevancia para el desarrollo de repertorios verbales eficaces en poblaciones que mostraban dificultades de aprendizaje y en los que, por tanto, desarrollar un sistema sistemático y ordenado para la adquisición de este tipo de comportamientos era de crucial importancia. Claro, los resultados positivos que empezaron a tener de nuevo también le dieron un empujón, digamos, al interés que despertaba todo este ámbito, ¿no? Y yo creo que principalmente va por ahí la cuestión. A tu juicio, Vicente, ¿por qué la conducta verbal es, vamos a meternos en faena, es tan importante en la práctica clínica? Hombre, en la práctica clínica es tremendamente importante porque estamos hablando que un buen porcentaje de la interacción entre cliente y terapeuta es una interacción verbal. Es decir, no solamente la recogida de información para poder hacer un análisis funcional útil para plantear estrategias de cambio se realiza a través de interacción verbal, sino que incluso en gran medida el terapeuta modifica o induce a la modificación del comportamiento del cliente a través de la emisión de instrucciones, que no dejan de ser, de nuevo, pues mandos, ¿no? Técnicamente hablando, instrucciones. Y por tanto, el conocer cómo funcionan todos estos tipos de operantes, saber de qué variables dependen, pues obviamente te está dando herramientas para hacer tu intervención mucho más eficiente. Sí, pero sí creo que tanto en psicología como en otras disciplinas universitarias, también se está produciendo un cambio en cuanto a la importancia relativa respecto a el título o la formación dentro de la universidad y la formación a la que tú accedes fuera de ella. Y por tanto creo que los criterios a tener en cuenta para evaluar el estado de cada uno de los paradigmas enfrentados entre sí también han cambiado y van a seguir cambiando mucho en ese sentido. Por tanto, ya no va a ser tanto mirar solamente al número de equipos de investigación o de equipos docentes y su adscripción a una escuela u otra dentro de la universidad, sino que probablemente las variables, los índices fuera de la universidad van a tener cada vez más importancia, incluso hasta superando la de la propia universidad. Eso está ocurriendo y puede ser que siga ocurriendo en esa línea. Como anunciábamos al principio, o adelantábamos al principio, Vicente, la segunda parte de esta entrevista iba a ser como pues de preguntas cortas y respuestas aún más cortas, telegráficas. Me comprometo a que las respuestas sean. Vamos a ello. ¿Qué es conducta verbal? Para cumplir mi compromiso. Vamos ¿Qué es a ello. conducta verbal? Conducta verbal es lo que Skinner dijo que era conducta verbal. Es básicamente aquella operante que está reforzada a través de la mediación de un oyente que está entrenado por la comunidad verbal para actuar de esa manera. Es una definición arbitraria que responde a una necesidad
en cierta medida arbitraria, porque la idea es que sin salirse de los presupuestos, las etiquetas funcionales dentro del análisis de comportamiento, responder a un aspecto que ya está tremendamente definido por la sociedad. Entonces, lo que buscó fue una etiqueta que más o menos recogiese todo lo que la sociedad entiende que es lenguaje, pero sin traicionar, digamos, los tactos funcionales. Vale, vamos a intentar que la siguiente sea aún más breve. ¿Qué es, Claro que Vicente, qué puede. es el pensamiento? El pensamiento desde un punto de vista analítico-conductual no sería más que conducta verbal privada, es decir, aquella que solamente puede ser, que funciona como estímulo solamente para la misma persona que la emite. Ujú. ¿Qué es la creatividad desde el punto de vista del análisis funcional de la conducta? La creatividad sería probablemente la variabilidad conductual efectiva, es decir, aquella respuesta novedosa Ujú. que tiene como consecuencia el acceso a los reforzadores más intensos, de mayor calidad, de mayor magnitud, o que escapa o evita los eventos aversivos también bajo esas mismas características. ¿Y la subjetividad? La subjetividad probablemente es una etiqueta social que no sé qué tanto sentido tendría dentro de un análisis de comportamiento. Supongo que sería un tacto subjetivo, sería aquel tacto cuyo estímulo de control no es accesible para observadores externos. Ujú. Está funcionando, ¿eh? Estás dando respuestas bastante breves y lo cual está muy bien. ¿Qué es para ti, Vicente, lo psicológico? El psicológico es el ámbito que tiene como objeto de estudio el comportamiento de los organismos. O sea, todo lo que hace un organismo es una variable dependiente dentro del nivel de análisis psicológico. Ujú. Y por último, como guinda del pastel, ¿quién es para ti o qué ha representado para ti Skinner? Bueno, yo es Te que puedes como no explayar en estudié esta pregunta. psicología, voy a intentar ser breve a pesar de ello, a pesar de que amablemente me das esa opción. Yo no estudié psicología como tal. Eso hizo que mi aproximación al análisis del comportamiento fuese a través de equipos no oficiales de investigación, Ujú, entre los cuales que estaba compuesto por miembros, digamos, de muy diferente origen y además de muy diferente formación. Algunos estaban estudiando desde el primer grado, otros estaban terminando el grado, otros estaban ya en el posgrado. Y lo cierto es que aprendí de mis compañeros y aprendí con clases particulares que me daban ellos, repitiendo las clases que les había dado Santiago Benjumea ujú, y leyendo los artículos y los libros que ellos me recomendaban. ujú, Bien, eh, todos los libros que leí en esa primera fase, digamos, de formación eran de Skinner, porque ellos decían que antes de ponernos a leer a otros autores había que irse a las fuentes. ujú. Para mí, Skinner es probablemente uno de los últimos verdaderos revolucionarios dentro de la psicología. Y sin lugar a duda, entre los tres primeros, si no el primero. Para mí el primero, pero para no pillarme los dedos, entre los tres primeros psicólogos más relevantes de la historia. Muy bien, pues Vicente, hasta aquí. Se nos acaba el tiempo, creo. Vamos, para que las otras editoriales, Sara Ediciones y Émora Psicología puedan también conversar con los asistentes a a las terceras jornadas de análisis de la conducta celebradas el 5 y 6 de abril en Madrid, en ITEMAS. Y bueno, sin más, agradecerte muchísimo el que hayas estado con nosotros.
Y bueno, pues muchísima suerte en todo lo que emprendas y a seguir investigando y funcionando. Pues muchas gracias, Manuel. Mucha suerte con tu editorial. Creo que es una iniciativa no solamente interesante, sino necesaria. Y me alegro mucho que la hayas abordado, además de esa manera en concreto. Así que gracias a ti y bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando. Insisto, sigan disfrutando de la jornada, exprímanla todo lo que puedan. Hasta luego, gracias Vicente. Hasta luego.